Buenas tardes, soy Manuel Maciel, estudiante de la licenciatura en Derecho en la UNI Tasqueña, y en el episodio de hoy voy a hablar sobre un tema central en el sistema penal acusatorio, las salidas alternas al proceso penal acusatorio conocidas como SAP. La pregunta de arranque es simple. Si el objetivo del proceso penal es resolver el conflicto, ¿siempre tenemos que llegar al juicio? Hoy haré tres cosas. Primero, definiré qué son las SAP conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Segundo, los contrastaré con las formalidades, es decir, con los requisitos y actos procesales que las vuelven válidas. Y tres, tomaré postura sobre su procedencia y conveniencia defendiendo esa postura con argumentos concretos. El primer paso entonces es explicar qué son las SAP en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para ubicarnos, el proceso penal acusatorio está diseñado para investigar, impugnar, depurar y, si es necesario, juzgar. Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce que no todos los casos requieren un juicio oral completo. Por eso contempla soluciones alternas y formas de terminación anticipada. En términos sencillos, las SAP son vías jurídicas para concluir un asunto penal antes del juicio, bajo un control de la autoridad y con reglas claras. El Código Nacional de Procedimientos Penales distingue las soluciones alternas, que son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, y la forma de terminación anticipada, que es un procedimiento abreviado. Lo relevante es que las tres comparten una lógica: dar una salida eficaz al conflicto con participación de las partes y, sobre todo, con respeto a derechos de víctima u ofendido, imputado y sociedad. Segundo, SAP, acuerdos reparatorios. ¿Qué es lo sustantivo? Imaginemos un caso típico de baja o mediana lesividad, un daño culposo, un conflicto patrimonial sin violencia o una conducta que, por su naturaleza, permite que la reparación del daño sea el centro de la respuesta estatal. ¿Qué es un acuerdo reparatorio? Es un acuerdo entre la víctima o ofendido y el imputado, mediante el cual éste asume obligaciones concretas para reparar el daño. La idea es poderosa. Si la víctima obtiene una reparación adecuada y si la ley permite ese cierre, la respuesta penal puede concluir sin juicio. Aquí aparece la justicia restaurativa. No se trata solo de cerrar rápido, sino de orientar la solución a la reparación y la responsabilidad, evitando que el proceso se convierta en una pena por sí mismo. Desde la práctica profesional, el abogado o abogada debe preguntarse estas siguientes interrogativas. ¿El delito permite acuerdo reparatorio o hay provisión por materia, violencia o interés público? ¿La víctima está en condiciones de decidir libremente y sin presión? ¿Y qué reparación es realista y verificable? Y ojo, el acuerdo reparatorio no es un arreglo informal, tiene reglas, su sustancia es el acuerdo, pero su legitimidad depende de las formalidades, las cuales vamos a comentar un poquito más adelante. Hasta aquí la idea es reparar para resolver. El tercer punto es la suspensión condicional del proceso, lo sustantivo. La suspensión condicional del proceso es distinta. Aquí no se cierra de inmediato por un acuerdo único, sino que el procedimiento se detiene durante un plazo para que el imputado cumpla condiciones y normalmente un plan de reparación. Si incumple, se extingue la acción penal. Si incumple, el proceso se reactiva. En términos prácticos, funciona como un contrato procesal supervisado. El Estado condiciona el no avanzar al juicio a un comportamiento verificable del imputado. Las condiciones pueden incluir no acercarse a la víctima, no frecuentar ciertos lugares, residir en un domicilio en particular, someterse a tratamiento, trabajar o estudiar y otras medidas compatibles con el caso. La clave aquí es el equilibrio. Para la víctima, la suspensión debe incluir protección y un plan de reparación serio. Para el imputado, debe ser una opción proporcional, con condiciones que pueda cumplir y que no se conviertan en castigos encubiertos. Para el sistema, permite descongestionar sin renunciar al control judicial. En la práctica, el defensor debe anticipar riesgos. Si el imputado tiene un entorno inestable o condiciones imposibles, la suspensión puede fracasar y solo alargar el conflicto. Por eso, la viabilidad del plan es tan importante como la procedencia.
SAP 3. Procedimiento abreviado, terminación anticipada. El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada, su lógica es distinta. Se basa en que el imputado acepta su participación en el hecho y renuncia al juicio oral a cambio de una resolución más rápida y por regla general con un beneficio en la pena dentro del marco legal. Es decir, es una justicia alternativa en sentido restaurativo, sino una vía procesal para concluir más pronto, como una sentencia basada en aceptación y control judicial. ¿Dónde está el punto sensible? En las garantías. La aceptación debe ser voluntaria e informada. Debe existir un sustento en los datos de prueba. La víctima debe ser escuchada en lo que le corresponde, especialmente en la reparación. El juez de control verifica que no haya coacción y que se respeten los requisitos. En la práctica profesional, el riesgo más citado es la presión para aceptar. Por eso el estándar de información y asesoría técnica es central. Un abreviado legítimo no se construye sobre miedo, sino sobre decisión racional. 5. Formalidades del SAP, el cómo que las vuelve válidas. Hasta ahora hablé de lo sustantivo y qué son y para qué sirven. Ahora viene el contraste, las formalidades con el conjunto de actos, requisitos y controles que impiden que las SAP se vuelvan simples atajos. En general, las formalidades que deben tener presentes son voluntariedad e información. La decisión de la víctima y del imputado debe ser libre, consciente y sin presión. Control judicial. Un juez verifica legalidad y proporcionalidad, no basta con ponerse de acuerdo. Asesoría técnica. Defensa adecuada y en su caso asesoría jurídica para la víctima. D. Registro y claridad. Condiciones, plazos y obligaciones deben quedar precisadas qué, cómo, cuánto y cómo se verifica. E. Protección a la víctima. En especial, en suspensión condicional deben contemplarse medidas razonables para evitar revictimación. F. Cumplimiento verificable. Se trata de reparación o condiciones. Debe existir forma real de verificar el cumplimiento. G. Consecuencia del incumplimiento, especialmente en suspensión condicional. El incumplimiento tiene efectos procesales, revocación o reanudación. Aquí se ve el contraste. Lo sustantivo responde a qué buscamos: reparación, reinserción, rapidez y proporcionalidad. Y en cuanto a la formalidad, responde a cómo lo garantizamos: control judicial, derechos, transparencia y verificabilidad. 6. Postura. ¿Son procedentes y convenientes las SAP? Toda una postura clara. Sí, las SAP son procedentes y convenientes, siempre que se apliquen con cierto criterio, control judicial real y enfoque de derechos. Voy a defender aquí mi argumento con 4 posturas. Eficiencia con racionalidad. El juicio oral no es un fin en sí mismo, es un medio. Si un caso puede resolverse antes con reparación y garantías, insistir en un juicio consume recursos que deberían concentrarse en delitos graves y complejos. Argumento 2. Mejor respuesta a la víctima cuando se privilegia la reparación. En muchos casos, la víctima no busca ver una audiencia, sino obtener reparación, disculpa, reconocimiento o garantías de no repetición. Los acuerdos reparatorios y en parte la suspensión condicional pueden responder mejor a esa necesidad. Argumento 3 es el incentivo a la responsabilidad. Cuando la salida alterna exige cumplir condiciones y reparar al imputado, este se enfrenta a un estado de responsabilidad práctico y verificable, no solo a una expectativa de castigo futuro. Argumento 4. Coherencia con justicia restaurativa y cultura de paz. En la lógica de la justicia alternativa, el sistema debe tener herramientas para recomponer relaciones y tejido social cuando el tipo de conflicto lo permite. Ahora, para que esta postura sea seria, hay que reconocer límites y advertencias. Alerta 1. Riesgo de impunidad aparente. Si se aplican sin filtros, las SAP pueden percibirse como salidas fáciles. Por eso, la procedencia debe ser estricta. No todos los delitos, no todas las circunstancias, no en cualquier momento. Desigualdad y presión. Esa sería nuestra alerta número 2. Un imputado sin buena defensa puede aceptar sin comprender. Una víctima vulnerable puede aceptar por miedo o cansancio. La formalidad de información y asesoría no es un trámite, es el corazón de la legitimidad.
Alerta de reparación simbólica o no cumplible, o incumplible, perdón. Un acuerdo reparatorio sin viabilidad o sin verificación es una promesa vacía. La calidad de la salida depende de un plan serio. Por eso, mi conclusión es condicional pero firme. Las SAP son convenientes cuando cumplen dos estándares: legalidad y control judicial, y utilidad real para resolver el conflicto y reparar el daño. En cuanto a nuestro cierre, si tuviera que resumirlo en una frase, las SAP no son atajos, son decisiones procesales con responsabilidad. En manos de un sistema serio, jueces, ministerios públicos, defensas, asesores de víctimas y facilitadores permiten que la justicia sea más rápida sin dejar de ser justicia. Y bueno, soy Emanuel Maciel. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio de Justicia en Claro.